Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Que el Señor les bendiga hoy. Jaime dijo varias cosas que iba a decir como introducción. Hoy día termina la serie. ¿Sí? Me arruinó toda la entrada. Nah. Pero sí, hoy termina la serie de Pero Dios. Y el pasaje que vamos a leer está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27 hasta el 29. Leamos, dice el versículo 26, dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. La serie se llama Pero Dios. Y lo primero que me pregunté fue dónde dice Pero Dios en el versículo que me tocó. Pero hay otras versiones de la Biblia, como la NBI, que donde en el versículo 27, donde dice sino que Dios, traduce como Pero Dios. ¿Ya? Así que ahí está el cambio que esta frase define entre una situación, una condición contrastado con otra condición, ¿cierto? Pero Dios hizo algo. Aquí está la intervención de Dios. Pero tengo que aclarar que entre el versículo 26 y el versículo 27 hay un versículo entre medio de todo este párrafo de la Biblia. Y les voy a pedir que a mis hermanos de audiovisual que puedan poner Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, dice la palabra de Dios. Chicos, les voy a pedir que no saquen este versículo aunque yo mencione otros, ya tiene que estar siempre ahí, porque lo que quiero enfatizar es que este pasaje, el que leí de Corintios, es muy bonito porque uno puede decir, Dios, no había gente sabia ni poderosos, pero Dios ocupó a esa gente para avergonzar a otro. Entonces vamos a hablar de cosas bien portentosas que a uno le gustaría tener. A mí me gustaría que Dios usara a una persona que no tiene las cualidades para mostrar que a otras personas, siendo débil, ocupa a esa persona para mostrarle a otra persona que quizás se jacta de ser poderoso o sabio, que esa persona tiene sabiduría. ¿Se entiende? Dios ocupa esto, lo que dice el versículo. Pero yo no quiero que piensen las personas que están aquí, que no tienen a Cristo en su corazón, que no han tomado una decisión por Cristo, que lo que dice este versículo de Corintios, ustedes lo pueden reclamar. Lo que no quiero que pase es que una persona que no ha tomado una decisión por Cristo, no ha aceptado a Cristo en su corazón, pueda decir, yo me comporto cristianamente porque asisto a una congregación, escucho la palabra de Dios y yo quiero que Dios me ocupe a mí para avergonzar a los sabios. Por ejemplo, si usted no es hijo de Dios, lo que dice el versículo 26 y lo que va a decir el versículo 27 y las cosas portentosas que conversemos nosotros ahora durante este mensaje no son para usted. Porque el punto de partida de una vida de comunión con Dios que nos puede dar la seguridad a nosotros de que vamos al cielo si es que morimos, es que nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo. La Biblia dice en Génesis 2:7 que Él nos creó.
Y nosotros los creyentes creemos que Dios nos creó. Si vamos a los capítulos 1 y 2 de Génesis, podemos ver el origen y la creación de todas las cosas. Hermanos, nosotros no necesitamos que se aclare la teoría del Big Bang para saber de dónde vienen las cosas. Ni que hay universos paralelos, ni cómo evolucionó la especie para saber cómo ese eslabón perdido terminó siendo lo que somos. Nosotros encontramos el origen de todo aquí, en la palabra de Dios. Y la Biblia dice en el pasaje que les estaba mencionando recién, ninguno de nosotros es sabio ni poderoso. Somos personas normales, pero hay científicos, hay gente de mucho intelecto que está gastando su vida en ver cuál es el origen de todas las cosas y gastando millones para tratar de entender por qué la partícula de Dios cuando choca en el acelerador de hadrones provoca lo que provoca. Hermanos, nuestra necedad, tocada por Dios y leyendo la sabiduría de la palabra de Dios, avergüenza a los sabios, porque usted sabe y yo sé de dónde viene todo y cuál es el origen, ¿sí o no? Por eso, yo quiero decirle a las personas que no conocen a Cristo y que están aquí, que hay un problema, hay una separación entre ustedes y Dios, la misma que teníamos nosotros. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todo lo que estoy diciendo no es de mi parecer. Dios dejó escrito que hay una separación entre Él y el hombre que vive en pecado y que no ha entregado su vida a Cristo. Hebreos 9:27 dice, como está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto un juicio. ¿Y saben por qué? Porque el Señor dijo que hay un castigo eterno y una vida eterna. Hasta acá, todos somos pecadores y todos merecemos la condenación, justamente. Porque si usted piensa en sus pecados, en sus actos, en sus pensamientos, en las veces que ha herido a otra persona, si usted piensa en las veces que lo han dañado y las veces que usted ha dañado, todo eso es pecado. Es porque desconocemos cómo Dios quiere que vivamos la vida, que nosotros actuamos de pecado en pecado. Y el pecado nos separa de Dios. No quiero que piense que cuando veamos el mensaje que viene aquí adelante, de aquí en adelante, usted piense que las cosas estas portentosas que voy a hablar, usted las puede reclamar. No. Si no entrega su vida a Cristo, nada de lo que promete la Biblia y nada de lo que vamos a analizar es para usted. Ese versículo que está ahí es todo lo que usted necesita solucionar, que hay una separación entre usted y Dios. Juan 14, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Y de Jesús se dice que Él fue una piedra desechada por los edificadores, pero que para Dios es preciosa. A lo mejor tú has vivido tu vida sin tomar en cuenta a Jesús. Y has tomado tus decisiones, y has hecho tus proyectos, y has dado pasos en tu vida, has conseguido logros, y Dios nunca ha estado en tus planes. Pero en todo ese tiempo en que tú has vivido lejos de Dios, separado de Dios, adivina que la Biblia dice que Dios otorgó una salvación por gracia. Es un regalo que Dios da. Porque para tener ese regalo, uno tuvo que morir en la cruz y derramar toda su sangre para que nosotros ahora, en este momento, podamos decir, acepto, tomo una decisión por Cristo. No fue gratis el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, amigo, amiga que estás aquí, que no tienes a Cristo, costó el precio de la sangre preciosa de Cristo. Por eso es urgente
que tomes una decisión por Cristo. Muchos de nosotros aquí tuvimos un encuentro personal con Cristo. El Señor le dijo a Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y después le dice, escuchen, el Señor le dice: ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees esto? Hay un pasaje de la Biblia en Lucas 18 donde se presenta a un fariseo y un publicano. Los dos se acercan a Dios. El fariseo ora de la siguiente manera. Puesto en pie, dice, oraba para sí de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pero el recaudador, a otra persona de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. El Señor dice después: les digo que el publicano, descendió a casa justificado, perdonado. Aquí hay dos contrastes. Dos personas que, queriendo acercarse a Dios, uno se presenta con sus méritos, y otra persona que se sentía tan culpable y tan arrepentido que ni siquiera podía levantar la cabeza, y lo único que pedía es que si había un perdón, el Señor fuera propicio a él. Hermanos, hoy estamos lamentando la partida del papá de uno de nuestros hermanos. Pero todos tenemos la enorme tranquilidad y un gozo, a pesar de que estamos en sufrimiento, de que el papá de nuestro hermano está en la presencia del Señor. Yo no sé cuánto va a durar tu vida, pero lo que sí sé es que si estás escuchando esto, Dios te está haciendo una invitación para que le aceptes, para que creas en Él, para que le entregues tu vida. Hermanos, vamos a orar para partir el mensaje, pero tengo que decir esto, después lo van a entender. Les voy a pedir que cierren sus ojos para orar. Pero a los hermanos que están orando con sus ojos cerrados en este momento, les pido que estén orando para que el Señor toque el corazón de las personas que están aquí sin Cristo, de las personas que están escuchando por YouTube o de las personas que van a ver el video quizás mucho tiempo después. Dios hace como quiere. Les pido que estén orando. Y a ti que no conoces a Cristo, la forma de aceptarle es haciendo una oración. Y si quieres puedes repetir después de mí lo siguiente: Señor, entiendo que mis pecados son contra ti. Entiendo que mis pecados me separan de ti. Entiendo que el infierno es mi castigo eterno. Señor, me arrepiento de mis pecados. Invito a Jesús a vivir a mi corazón. Acepto la salvación que ofreces. Quiero ser tu hijo o hija. Oremos. Señor, queremos entrar ante tu presencia hasta ahora para rogarte que hagas el más grande y portentoso milagro que nosotros podemos conocer. Que toques un corazón de piedra y botes sus durezas, Señor, y ese corazón se entregue a los pies de Cristo. Que pueda haber belleza en la obra de la cruz y en la sangre derramada de aquel que murió por nuestros pecados. Que si anhelan algo así como el cielo, entiendan que el único camino es Cristo y hacer una oración de arrepentimiento delante de ti. Padre, la gloria sea a ti, la honra a ti, porque tú haces como quieres. Gracias por tocar las vidas de cada uno de nosotros que estamos aquí como tus hijos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el mensaje de hoy tenía como por título: No eres tú, soy yo. Eso era un comercial cuando yo era más joven, de un joven que quería terminar con su novia
y le da un montón de argumentos y termina con esta frase así: no eres tú, soy yo. Pero Dios me cambió el título y el título es: si eres tú, no soy yo. ¿Ya? Ese es el título de la predicación del día de hoy. Ahora sí pueden poner 1 Corintios del 1, del 26 al 29. Este pasaje, hermanos, presenta una estructura que se da mucho en la Biblia, mucho, que es primero debilidad, ¿cierto? Que lo podemos ver en el versículo 26. Del 27 al 28 podemos ver fortaleza, porque Dios toma a estas personas débiles del versículo 26 y avergüenza a las personas que son poderosas, que tienen, ¿cierto? Pero Dios es el que hace eso. Y al final, el versículo 29, la otra parte es gloria a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que nadie se jacte, ¿cierto? Delante de Dios. Ya, ¿cuál es la estructura? Dios ve algo débil, lo toma, lo fortalece y hay gloria a su nombre. Y esto se da mucho en la Biblia. Yo traje 2 ejemplos, pero hay muchos ejemplos más de cómo Dios obra en debilidad para mostrar fortaleza, para llevar gloria a su nombre. Y es lo que vamos a estudiar ahora y es lo que vamos a ver. En el versículo 26 menciona unos tipos de personas. No son muchos sabios, no son muchos poderosos, ni son muchos nobles. Es verdad. Yo que los veo de aquí, no veo muchos sabios, ni muchos... No. Pero ninguno de nosotros es como de unas mentes brillantes, somos personas normales. ¿Cierto? Nobles, ¿para qué decir? ¿Cuál es el apellido más pituco que tenemos? Welch será, ¿o no? Sí, como lo mejorcito. No sé si hay otro, yo no he escuchado otro. Pero no lo somos. La verdad, hermanos, no lo somos. Somos personas normales. Y menos que normales. ¿Por qué razón? Porque Dios tomó de entre lo vil y menospreciado del mundo para salvarnos. Estábamos al final de la lista, hermanos. Hay un pasaje, ahora sí lo pueden buscar, en Romanos 12, versículo 3, hablando sobre la debilidad, ¿cierto? Búsquenlo, acompáñenme, Romanos 12, versículo 3. Lo leo, dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o con cordura, dicen algunos comentarios, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermanos, un punto clave para saberse débil es que usted se mire y se vea realmente tal como es. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros aquí los domingos venimos más o menos arregladitos, nos comportamos bien, sabemos que tenemos ciertos códigos, no vamos a hacer cosas indebidas. Pero si ustedes son iguales aquí, como son también en su casa, perfecto. Pero si hay cosas en ustedes que son distintas a las que vemos acá, usted tiene que decir: ese soy yo. Tiene que pensar de sí tal como es. ¿Quién eres tú? Si Dios, que te conoce completamente, puede mirar tu corazón y te pregunta: ¿quién eres tú?, ¿qué le responderías? ¿Qué cosas sientes y te duelen? ¿Qué luchas tienes? ¿Qué áreas son súper complejas para ti? ¿Qué pecados por nada querrías dejar? Tengo cosas reiterativas en mi vida que siempre están ahí. ¿Cómo eres? Yo no sé cómo eres. Ustedes no saben cómo soy yo. Pero Dios sí. Pero el punto de partida es que usted tenga un concepto real de quién es usted. No que nos veamos más o menos bonitos acá, todos arregladitos los domingos, no. Que cuando usted se presente delante de Dios, dígale: soy así, no me gusta esto, me carga a estas personas,
Señor, me cuesta mucho leer, estudiar. No siento esa pasión que sienten otros. Porque el Señor toma la debilidad y Él pone la fortaleza. Pero cuando yo me presento como el publicano, no soy como los otros hombres, hago esto, soy más o menos bueno, yo pongo algo en tu obra, Señor, soy elocuente, soy simpático, hago esto. Hermano, tiene que darle una vuelta, porque Dios trabaja en la debilidad. Es que si aportamos algo nosotros, toda la gloria no es para Dios. Entonces yo tengo que presentarme tal cual soy y ver la obra de Dios en mí. Las personas que sufren de alguna adicción, yo esto lo he escuchado, nunca lo he experimentado y tampoco digo que solo lo he escuchado. El primer paso es reconocer que tiene una adicción. Sin ese paso, no se puede avanzar en el proceso. Si yo no digo, este soy yo. Sí, tengo una adicción al alcohol, a la droga, lo que sea. Pero yo tengo que reconocerlo primero. Hermanos, la próxima vez que ore, dígale a Dios cómo es usted. Él ya lo sabe. Pero haga el ejercicio de reconocer sus debilidades, sus lados fuertes, sus áreas tristes. Porque esas cosas toma el Señor. A ese débil toma el Señor. No al que se para y es un ganador por la vida. No. Otro aspecto de la debilidad está en Marcos capítulo 10 y el versículo 37. Y tiene que ver con una petición que Jacobo y Juan le hacen al Señor. Buena petición. Dice Marcos 10, versículo 37. Ellos le dijeron, al Señor le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cierto? Querían estar al lado del Señor los dos. Y en el versículo 42, el Señor los llama, vengan, vamos a conversar, y le empieza a decir lo siguiente. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Eso es lo lógico. El que tiene autoridad ejerce sobre el menor. Y todo funciona así, ¿cierto? Desde los policías, las personas, los políticos, nuestros jefes. Es normal. Sigue el versículo siguiente, por favor. Pero entre vosotros, y aquí está la frase extraña para nuestro mundo, el Señor le dice, pero entre vosotros no es así. Y aquí viene lo radical, dice, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el siguiente versículo, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Hermanos, otro aspecto de la debilidad que yo estaba contemplando es decir, ¿soy siervo de mis hermanos? ¿Tú eres siervo de tus hermanos? Porque cuidado hermanos con estar reconociendo a personas que están buscando un puesto y que no ejercen como siervos de sus hermanos. Porque hay personas como Jacobo y Juan que encuentran muy lógico, me puedo sentar a la derecha y me puedo sentar a la izquierda. Y las iglesias y el mundo cristiano está rodeado de personas que quieren la posición, pero no el servicio.
Y el Señor dice, nosotros los cristianos no funcionamos de la misma manera que el mundo. Ellos tienen esa jerarquía. Nosotros, si quieres ser grande, sirve a tus hermanos. ¿Quieres ser el primero? Sirve a tus hermanos. Hermanos, no es por elocuente, ni por simpático, simpática, no es por lo que tiene. Hermanos, ustedes miren a sus hermanos y vean si sus hermanos son siervos de ustedes. Y véanse a sí mismos y en el ejercicio de confesar a Dios como son, dígale, Señor, yo no soy siervo de mis hermanos, pero quiero empezar a hacerlo. Porque es difícil, hermanos, saberse débil si yo no me estoy mirando a mí mismo. Y es difícil saberse débil si yo estoy anhelando algo en vez de estar sirviendo. El Señor dijo que ni Él mismo vino para ser servido, sino para servir. Y ese es nuestro ejemplo. Entonces, estos dos aspectos tienen que ver con la debilidad. Pero tengo un ejemplo, dos ejemplos de debilidad. En 1 Samuel 22, versículo 11, dice la Biblia que David se fue de allí No, está mal el versículo. Estoy buscando el versículo cuando David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulán. ¿Cuál es el capítulo? Lo anoté mal. Estoy pidiendo ayuda, hermanos. ¿Ah? Veintidós, 1. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulán cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Sigue el versículo siguiente. Y se juntaron con él todos los que estaban en apuros, todos los que estaban endeudados, y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él como 400 hombres. En la cueva de Adulán, cuando David estaba en este proceso de huida, se juntaron los hombres en apuro, los endeudados y los que estaban descontentos. Hombres en apuro, la Biblia dice que son personas que estaban en estrecho, agobiados, presionados. Endeudados, dice la Biblia que tenían un acreedor, o sea, todos ellos se debían a otra persona, estaban endeudados. Y los que estaban descontentos, dice, estaban amargados de alma. ¿Les parecen personas fuertes o personas que ustedes usarían para algo? Bueno, este es el contexto de los que se reunieron en la cueva de Adulán, que con el tiempo se convirtieron en los valientes de David. Pero hay otro pasaje en Jueces 6:15, y este es un juez, Gedeón. Dice así, aparece el ángel del Señor para hablarle a Gedeón, porque Dios lo iba a usar para liberarlo de los madianitas, ¿cierto? Y empieza una conversación, pero muy interesante, entre Gedeón, el ser humano, y el ángel del Señor. Y en el versículo 15, Gedeón le responde, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Débil. Su familia la más pobre y él el más pequeño. Nada que hacer. Ese perfil de gente no lo usamos en la congregación. Eso está diciendo Gedeón.
Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Hermano, con respecto a su debilidad, mírese el espejo y no se mienta usted mismo. Contémplese y dígale a Dios quién es usted para que tenga un punto de partida. Pero no le esconda nada, que Dios ya lo sabe. No se automienta. Nunca olvide su origen y de dónde lo sacó Dios. Se lo recuerdo por si se lo olvidó. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, si por gracia de Dios, Dios te pone en una posición pública dentro de una congregación, nunca te olvides que tú fuiste sacado cuando estabas muerto en delitos y pecados. Ese es tu origen. Nunca te olvides del origen. Y ya lo dije, si sientes que tienes que aportar algo, piénsalo, porque es el Señor en ti, no tú aportando a la obra del Señor. 2 Corintios 12 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, dijo el apóstol. Con respecto a la fortaleza, hay dos pasajes que hablan de los valientes de David, que para mí es un ejemplo de fortaleza porque calza perfecto con el versículo que estamos estudiando. Hombres débiles que hicieron cosas grandes. Uno está en 2 Samuel 23 y uno en 1 Crónicas 11. En 2 Samuel 23, me voy a apurar un poquito, hermanos, se empieza a detallar qué hacían algunos valientes de David y qué portentos cometieron. ¿Cierto? En el versículo 8 de 2 Samuel 23, dice así: estos son los nombres de los valientes que tenía David. José Besebet, ¿cierto? Dice en el versículo 8, dice que principal de los capitanes, este era llamado Adino Esnita, y que mató a 800 una vez. ¿Sí? A 800 que mató una vez. Ahí está, gracias. Ya, escuchen lo que les estoy diciendo. Él lo ocupó Dios y mató a 800 de una vez. 800 personas. Aquí con suerte vemos 250, pero él mató 800. Ya, ¿cuál era mi miedo? Por eso yo prediqué el Evangelio al principio, porque no quiero que alguien que no conoce al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, empiece a decir: quiero reclamar estas cosas. El poder de Dios en mi vida. No, porque si no le entregó su vida a Cristo, estos portentos, esta manifestación de fortaleza de Dios en las personas, no es para ellos. Pero mató 800. Después viene Eleazar, ¿cierto? Dice, hijo de Dodo Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. ¿Qué opinan de eso? ¿Saben qué yo me imagino? Y perdonando la proporción, cuando yo voy a la feria y traigo muchas bolsas pesadas, ¿han dejado las bolsas ahí? ¿Cómo queda la mano? ¿Así? Ya, perdonando la proporción al hermano, pero él lo hizo con la espada. Él lo hizo con la espada y digo, ¿qué me voy a quejar de que dejé las bolsas ahí? Da lo mismo. Él peleó tanto que su espada quedó ahí, no podía soltar la espada. Liberó al pueblo de los filisteos, una gran cosa. Hay otro valiente más. Samá, eso está en el versículo 11.
Dice, después de él Samá, hijo de Age Ararita, los filisteos se habían concentrado en tropas donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. El siguiente, pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor concedió una gran victoria. Un paladín se paró ahí y defendió, ¿cierto? Lo logró. El siguiente, versículo 20. Banaía, este es el que menos me gusta de todos los valientes. Banaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel. Y ahí estaban mal. Hasta ahí llegaron los valientes para mí. Pero mató a un león y mató a un egipcio. Y el rey lo puso en su guardia personal. Una persona con esa disposición, Dios lo puso en su guardia personal. ¿Qué estoy diciendo acá, hermanos? Que estos hombres débiles fueron usados por Dios para hacer grandes cosas. Y las cosas que estamos relatando de ellos, porque había más valientes, solo estamos relatando las que conocemos. Las cosas que estamos leyendo sobre ellos son cosas portentosas. Son cosas gigantes, liberaron pueblos de pueblos enemigos. Mataron cientos de personas. Se enfrentaron a leones y los destruyeron. A hombres grandes. Hermano, ¿y dónde queda tu vida y tus problemas? A lo mejor las cosas que te aquejan, que no son tan agobiantes como estas invasiones, no te podrá fortalecer el Señor para que te comportes como un valiente del Señor y podamos ir sorteando todas las cosas que estamos viviendo. Esto no es un relato de superhéroes, hermano. Esto es un relato de hombres pecadores y mujeres pecadoras que Dios tomó, salvó y en su debilidad decidió hacer algo con ellos. ¿No estará ese mismo poder disponible en tu vida, en lo que te agobia, en tus deudas, en tus tristezas, en las cosas que te cuesta dejar, en las decisiones que tienes que tomar para comenzar a servir al Señor? A Gedeón, ¿saben qué le dijo el ángel? Le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Con qué voy a salvar, a pelear con los medianitas? Con esta tu fuerza, con lo que tienes tú. Hermanos, Dios no necesita que nosotros tengamos mucho, o que estemos full entrenados, o que intelectualmente sepamos mucho, estemos a un gran nivel. No. Dios necesita esta tu fuerza. Pero con una disposición de querer dejar que el Señor trabaje en ti y en mí. ¿Saben por qué? Porque se da lo que pasó con el publicano y el fariseo. La Biblia dice que el publicano llegó justificado. ¿Y saben qué pasó ahí? Intrínsecamente el publicano humilló la grandeza del fariseo, porque él llegó justificado. Porque tenía la actitud correcta delante de un Dios que podía justificarlo y avergonzar a lo sabio y a lo poderoso con lo débil. Lo que pasa acá no es que nosotros queramos, úsame Señor para avergonzar a los otros. No, esa no es nuestra intención. Es que en el ejercicio de cómo Dios ocupa la debilidad, Dios se glorifica, mostrando que lo débil, fortalecido por Él,
logra grandes cosas. Veamos lo de la gloria de Dios. Necesito que me digan qué novela es esta. Yo les voy a mencionar los personajes. El comendador Fernán Gómez de Guzmán. ¿Alguien sabe? Laurencia. Esteban. Dígame, porque necesito que... Tengo otro más, Frondoso, un nombre. Un buen nombre si alguien piensa ponerle el nombre a su hijo, Frondoso. ¿De qué novela estoy hablando? ¡Ay, pero qué pasa! Andrea, tú no puedes por si... Oh. El comendador era súper cruel con el pueblo. No, más lectura, hermano. No, de ese estilo. ¿Ah? Ya, pues. Asesinaron al comendador. ¿No? Ya. Próximo taller de la EBF, lectura de novela. ¿Nunca escucharon de Fuente Ovejuna? Ah, no, nadie lo leyó cuando estaban en la escuela. No. Bueno, resulta que el comendador era tan terrible con el pueblo, ¿cierto? Que el pueblo, aleonados por Laurencia y Frondoso, que la defendía, organizaron una rebelión y lo mataron al comendador. Cuando los reyes católicos fueron a investigar, le preguntaban a la gente, ¿quién lo mató? ¿Y qué respondía la gente? Oh, ¿pero qué pasa? Fuente Ovejuna fue. Fuente Ovejuna lo hizo, respondía. Y le preguntaban a otro, y el otro decía, Fuente Ovejuna lo hizo. Y a otro, y así se iban. ¿Quién fue que lo hizo? Nadie lo hizo. Fuente Ovejuna lo hizo. Hermanos, cuando hacemos algo para el Señor, nosotros somos parte de un cuerpo, dice la Biblia. Y Dios nos dio distintos dones a cada uno de nosotros. Y esos dones tenemos que ejercerlos. Porque cuando los ejercemos, aparte de lo que hablé recién, que nos volvemos servidores de otros, porque los dones son para beneficio del cuerpo de Cristo, empezamos a servir, empezamos a ser siervos de otros, y cuando todo está hecho y funciona y sale bien, adivine qué hacemos nosotros. Yo lo hice. La fiesta de las luces, yo la hice. No, nadie dice eso. Todos decimos, el Señor lo hizo, y la gloria siempre queremos que sea ¿para quién? Para nuestro Dios. Por varias razones, pero entre ellas, que nos salvó. Y nos permite servirle y estar haciendo estas cosas para Él. No sé si se fijaron, pero cuando leí el relato de Samuel, de los valientes de David, ya no lo busquen, yo lo voy a leer. Cuando dice Eleazar, en el versículo 10 de 2 Samuel 23, dice, él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Pero después viene una frase notable, dice, aquel día el Señor concedió una gran victoria. Y en el valiente Samá, dice, defendió el terreno de lentejas, ¿cierto? Se puso en medio del terreno, lo defendió, hirió a los filisteos, y después viene y dice, y el Señor concedió una gran victoria. Con Gedeón dice en el versículo 22 de Jueces 8, no lo busquen, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros. Obvio, si los salvó. O sea, ¿a quién haría rey aquel que me liberó? Recuerden que los medianitas se llevaban la comida, el ganado, todo era terrible. Pero si alguien los salvó, por supuesto, reina sobre nosotros. Pero Gedeón dice lo siguiente, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. Y esta frase
es notable. El Señor reinará sobre ustedes. Hermanos, lo que pasa es que cuando el Señor te usa, nunca te quedes con algo de la gloria que solo Él merece, porque Él lo hizo. Te usó a ti, pero tú eres un débil que te rescató porque estabas muerto en delitos y pecados. Y si hay algo que funciona en tu vida, sirviendo en la iglesia, lo hizo el Señor. El Señor en nosotros. El Señor en nosotros. Gloria a Dios, el Señor te usa. Pero no es por tus habilidades. Es porque no eras ni sabio, ni noble, ni poderoso. Y Él decidió glorificarse por medio de hombres como nosotros. ¿Y saben lo maravilloso de todo esto? Que los sabios, los científicos y toda la gente que está buscando el sentido de la vida, no sabe esto que estamos hablando aquí en una comuna de Chile, en un pequeño lugar. Debería darles vergüenza que con todo lo que saben no han reconocido al Dios de los cielos. Y que la información Dios la dejó para que lo conociéramos. Dos comentarios y termino. El primero, ¿qué es una gran obra? Estamos hablando que el Señor nos toma, nos fortalece, le damos la gloria a Él, pero ¿haciendo qué? Porque yo hablé de cosas portentosas, matar 800, defender, liberar, pero aquí en nuestro contexto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan el pasaje cuando la viuda estaba ofrendando y el Señor lo contemplaba y los ricos echaban de su riqueza, muchos a la ofrenda, pero la viuda echó muy poquito? Y el Señor dice lo siguiente, dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Y al final dice, bueno, lo sigo leyendo, dice, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Echó todo lo que tenía para vivir. ¿Cómo estamos con una ofrenda como esa? No estamos hablando de plata, hermanos. ¿Cuánto te queda de vida? ¿En qué etapa de la vida estás? Como algunos dicen, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, ¿en qué etapa de la vida estás? ¿En qué estás gastando tu vida? Hermano, es mucho más valioso que el dinero que echas en la ofrenda, que un día tomes tu vida y digas, Señor, te ofrendo todo lo que me queda por vivir. Porque hay que hacer. Hermanos, ahí afuera hay gente inconversa, que si muere se va a ir al infierno. Aquí afuera. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, nos gastamos la vida en estas cuatro paredes. ¿Qué es una gran obra, hermanos? ¿Saben que del valiente de Samá, el de David, dice que había un terreno lleno de lentejas? Pero la Reina Valera dice un pequeño terreno. No eran así hectáreas y miles de hectáreas. Dice que era un terreno más pequeño que lo que se acostumbraba en esa época. Pero él se paró y lo defendió. Podría haber dicho, bueno, un terreno pequeño, no se van a llevar tanto. Pero se paró y lo defendió. Hermano, ¿cuál es tu pequeño terreno de lentejas? ¿Qué puedes hacer para el Señor estando en esta congregación? ¿Tienes la disposición de pararte ahí y defender? Voy a hacer una función en la congregación, pero la voy a hacer con todo, es todo lo que me queda. Si me muero haciendo esto, quiero dar gloria a Dios. ¿En qué puedes servir al Señor y a tus hermanos en la congregación? ¿Cuál es tu pequeño terreno de lentejas? Hermano, sé débil, deja que el Señor te fortalezca y ve bien qué puedes hacer. Porque si el Señor te lo muestra como necesidad, ve y hazlo.
Y si tienes que hacer toda la vida eso y nadie te aplaude y nadie te ve y nunca vas a estar en un púlpito, ¿qué importa si lo estás haciendo para el Señor? Y le vas a dar la gloria a Él. Lo último, ¿cuál es tu disposición? Para todo lo que te he dicho, ¿cuál es tu disposición? ¿O es mensaje de domingo nomás y no hacemos nada más saliendo de aquí, volvemos a nuestra vida? Hay un pasaje en la cueva de Adulam, donde estaban los valientes, dice que, no lo busquen, dice en 2 Samuel 23, 16, David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Dice enseguida, entonces los valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se lo llevaron y trajeron a David. Pero él no quiso beberla y la derramó para el Señor. Su argumento poderoso. Dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de su vida? Por eso no quiso beberla. Su rey tenía un deseo, si buscan la palabra, es como que tenía un vivo deseo de beber. No bastó más que él dijera eso para que sus valientes dijeran, si el rey lo quiere, yo voy por eso. Y se abrieron paso entre el campamento filisteo y trajeron el agua. ¿Qué es lo que yo esperaría? Que si se la paso al rey, que se la tome, porque de verdad tenía sed. Y yo veo que el rey la toma y la derrama. ¿Cuál es tu disposición cuando el Dios en el que creemos, que es soberano y hace como quiere, cambia los planes y las cosas no salen como uno espera? El rey valoró tanto la acción que convirtió esa agua en una ofrenda, la derramó para el Señor. Pero la disposición de los valientes es una disposición que a pesar de cualquier cosa, lo que sea el costo que le cueste a ellos, van a estar dispuestos a satisfacer y hacer la voluntad de su rey. ¿Cuál es tu disposición cuando te piden algo? Esta iglesia necesita de cosas, de personas, de acciones que tenemos que hacer. ¿Cuál es tu disposición cuando las cosas no funcionan como uno esperaría que funcionen? Para terminar, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hermanos, que el Señor les bendiga y que ustedes y yo podamos poner en práctica lo que sea que el Señor nos haya hablado, porque no nos trajo para sentarnos ni para ocupar la mañana del domingo, nos trajo para confrontarnos, para escuchar de Él y para que actuemos y reaccionemos. Que el Señor les bendiga.